Bueno, ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestro premiado Rafael Rodríguez Villalobos, que creo que ya está por aquí y en breve abrirá su cámara para que podamos verle y que nos ha permitido pues empezar con él este curso. Rafael, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, podréis ver, como os hemos dicho, los detalles de su biografía, pero yo os diré simplemente que Rafael es director de escena, especialmente operística, y ha titulado su charla Hacer de tu vocación una profesión. Probablemente todos queréis saber cómo se consigue eso, porque más de uno de vosotros pues habrá soñado, ¿no?, alguna vez en convertir su vocación en su profesión. Con lo cual, bueno, vamos a ver si lo averiguamos. A ver, lo primero que quiero preguntarte es cómo apareció la ópera en tu vida, ¿no? ¿Y qué es para ti la ópera? Bueno, la ópera apareció en mi vida de una manera bastante natural. Yo siempre fui, desde muy pequeño, era un niño muy atraído por las artes, ¿no? Me gustaba mucho ir al museo. De hecho, tengo aquí, porque en mi estudio guardo una foto que el otro día además hizo 30 años, y la voy a enseñar porque me hace mucha gracia, que es esta, que soy yo, con 2 años, en el Día Internacional de los Museos, pintando, ¿no? Entonces, siempre desde muy niño estuve muy interesado por la pintura. Yo vivía en casa de mis padres, mi vecino era un retratista muy famoso de Sevilla, y desde que yo me ponía de pie, subía a su estudio a pintar con él, me dejaba manchar sus cuadros. Entonces siempre me interesó mucho el arte, la música. Empecé a tocar instrumentos muy pequeño y el teatro. Entonces, bueno, el hermano de mi madre, que pues siempre me llevaba a exposiciones y tal, me dijo: un día te voy a llevar a la ópera, que creo que te va a gustar mucho. Yo tenía entonces 10 años y, como digo, me interesaba mucho todo ese universo, y cuando fui, de repente, pues yo lo tuve súper claro. Volví esa noche a mi casa y le dije, mi padre me preguntó ¿qué tal? Y le dije: muy bien, ya sé lo que voy a hacer de mayor, yo voy a hacer esto. Lo que pasa que todavía no sabía muy bien esto qué era, ¿no? O sea, por supuesto, ni entendía lo que era una puesta en escena, ni lo que era un director, ni la diferencia entre un director y un escenógrafo y todo eso, pero fue de una manera muy natural. Entonces, al principio, para mí, la ópera era, pues, digamos, dentro del universo de la cultura, que está el entretenimiento por un lado y el arte por el otro. Al principio, para mí, la ópera era, pues, entretenimiento, es decir, me gustaba mucho. Empecé a coleccionar discos, a ir a representaciones, y para mí era, bueno, pues una manera de ir descubriendo universos como el que descubre universos a través del cine o de la literatura. Ujú. Y estaba un poco digamos, en ese lado del entretenimiento. Pero poco a poco, cuando fui, y yo siempre con la idea de dedicarme a eso sin saber exactamente qué era dedicarme a eso o cómo tenía que dedicarme a eso. Y poco a poco fui descubriendo que la ópera no solamente me servía para entretenerme o para evadirme o para descubrir o para pasármelo muy bien escuchando melodías, sino que poco a poco empecé a darme cuenta que la ópera, como el teatro, me ayudaba incluso a entenderme a mí mismo y a entender las cosas que ocurrían a mi alrededor, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta, sobre todo con la adolescencia y a partir de, de ver vídeos de producciones de Peter Sellars, del director americano Peter Sellars, que para mí se convirtió en un referente y sobre el que luego estudié el máster, hice el proyecto fin de máster y pude conocerlo, y con el que mantengo Bueno, además. pero no adelantemos Pero acontecimientos. bueno, buenas, pero digo, vamos, hasta un poco, hasta que descubrí su universo, empecé a darme cuenta cómo una puesta en escena no solamente era colocar un escenario, un decorado, para que esa ópera tuviera formas, sino que era reflexionar, utilizar un clásico para reflexionar sobre tu propia sociedad contemporánea y sobre ti mismo, ¿no? Entonces la ópera se convirtió en una cosa que para mí era mi afición en un plano más estético, Ujú, a convertirse en una verdadera herramienta de reflexión para mí. Y entonces ahí ujú. fue donde yo verdaderamente, por eso a veces digo, yo pensaba que mi vocación era una y luego me di cuenta que mi vocación era otra, porque fui descubriendo lo que era la ópera y hasta qué punto la ópera podía ayudarme y cómo quería enfocar un poco mi carrera como director. Pero claro, previamente tú descubres la ópera a los 10 años
y previamente tienes que pasar unos estudios durante tu adolescencia. O sea, ¿cómo recuerdas esos años de formación en tu adolescencia, la que de alguna manera ya tenías esa semilla, ¿no? Y tenías claro lo que querías estudiar cuando acabaras el bachillerato, por ejemplo. Claro, o sea, yo sabía a lo que me quería dedicar y luego yo siempre he sido, y creo que sigo siendo, y vosotros me conocéis bien, una persona muy curiosa, ¿no? Entonces siempre me gusta mucho aprender cosas nuevas y diferentes y ahora en el confinamiento he estado aprovechando para aprender herramientas nuevas. Entonces, tuve como de una manera muy, como digo, muy orgánica, muy natural, yo mismo fui un poco decidiendo qué era en qué quería formarme. Entonces, por ejemplo, tuve la suerte de vivir justo en el mismo edificio que Octavio Fernández y desde muy niño estuve muy en contacto con las artes plásticas porque ya te digo que con 2 años y 3 años, él además es de los retratistas que pintan de oscuro hacia claro, entonces él me llevaba allí y me decía, venga, pues mánchame el cuadro entero, que hasta que no esté todo negro no podemos pintar. Y yo me volvía loquísimo pintándole los cuadros que luego se convertían en retratos que están hoy en el Museo de Bellas Artes aquí en Sevilla. Ajá. Entonces, desde muy pequeño tuve ese contacto y entonces fui formándome un poco pues a mi manera, como a partir de los 10 años yo ya había estudiado guitarra, pero en el método flamenco, que es un método que no utiliza El clásico. el pentagrama, sino un hexagrama, es diferente. Entonces, lo que hice fue, cuando empezó a gustarme la ópera, pues decidí que quería entrar en el conservatorio. Entonces, empecé a formarme, a estudiar música, estudié piano. De algún modo, yo me daba cuenta, yo siempre he tenido espíritu de director, yo creo, ¿no? Entonces, entonces, sí, sí, y como de coordinador, yo siempre digo que un director es como un project manager. Entonces, siempre he querido saber cómo trabaja todo aquel con el que voy a trabajar, porque creo que es la mejor manera de ser un buen líder, es saber qué herramientas utilizan todas las personas que trabajan contigo. Entonces, por ejemplo, pues para mí fue fundamental aprender cómo trabaja un cantante. Entonces, después de estudiar 3 años piano, entré en el conservatorio a estudiar canto, estuve estudiando canto, estudiaba idiomas, porque claro, el mundo de la ópera también me abrió de repente los ojos a la maravilla o sea, a lo importante que es conocer otras lenguas para disfrutar de las obras en su idioma original, ¿no? Entonces, como era un chico muy inquieto, pues iba a clases de inglés un día, a clases de francés otro día, al conservatorio otro día, tenía la suerte además de que podía hacerlo y bueno, fui un poco diseñando yo mismo mi propio programa de estudios sin ser tampoco muy consciente de ello, ¿no? Es decir, tampoco un niño de 10 años o de 12 no se plantea. Sencillamente, bueno, era la curiosidad la que me llevaba a ir aprendiendo todos los parámetros que hay alrededor de una puesta en escena, digamos. Pero bueno, acabaste una formación artística relativamente reglada, ¿no? Claro. Y en ese momento te encuentras delante un poco el abismo en el que, aunque en otros ámbitos distintos, se encuentran seguramente muchos de los jóvenes que hoy están aquí, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me sigo formando? ¿Cómo me incorporo al mercado laboral? ¿No? Seguro que tenías estas incertidumbres. Hombre, ¿Cómo claro. las resolviste, estas incertidumbres? Cuando terminé bachiller, yo comencé primero estudiando arquitectura. Lo que pasa que enseguida me di cuenta que yo tenía que seguir mi verdadera vocación y yo creo que es muy importante tener claro qué es lo que quieres hacer e intentar dedicarte a eso. Entonces fue cuando me matriculé en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Ayer contaba una anécdota a unos amigos que es cierta. Cuando yo planteé en mi casa que quería dejar arquitectura para estudiar el título superior de arte dramático, que es una titulación, una licenciatura a toda la reglada por el Ministerio de Educación, claro, mi padre me dijo, cuidado porque al arte solamente se pueden dedicar los mejores. Entonces, hicimos un pacto que era que yo iría a Madrid a hacer el examen. A la RESAT se presentan como 1000 personas y yo saqué la plaza número 1. Entonces, claro, a mi padre no le quedó otra, no le quedó otra que decirme, bueno, pues no nos queda otra que entonces me licencié, completé la formación y conseguí además el premio fin de carrera. Y efectivamente, y luego hice un máster en Barcelona de estudios musicales porque de nuevo quería seguir formándome, ¿no? O sea, entendía que ya tenía las herramientas para trabajar, pero me faltaba un poco de contexto
en todo lo que tiene que ver con filosofía, estética de la música. Entonces hice un máster en la Universidad de Barcelona y SMUC. Y efectivamente, cuando terminé, bueno, pues me encontré con ese abismo que asusta tanto, que es cuando ya terminas la formación y empieza la otra etapa de la vida, ¿no? Que es el trabajo. Entonces, bueno, yo ya digamos que ya en la Resade había tenido la suerte de empezar a trabajar mucho en teatro contemporáneo, porque la Resade, igual que pasa con el Instituto del Teatro o con SMUC, son centros donde como mucha gente se presenta, luego el nivel es muy alto y es verdad que la realidad teatral barcelonesa de hoy tiene mucho que ver con la gente que se ha formado en el instituto, la madrileña, con la gente de la Resade. Entonces allí coincidí con personas que hoy son premios nacionales de literatura, como Lola Blasco. Lola Blasco, premio nacional, y yo éramos dos pipiolos de 21 años que hicimos una compañía juntos y empezamos a trabajar juntos y empezamos a ganar premios y a trabajar. Entonces, cuando terminé la formación, yo ya tenía bastante experiencia en lo que era la praxis teatral. Y tuve la suerte, o el atrevimiento, mejor dicho, que fue mi primer, porque claro, es muy difícil en el mundo del teatro o de la ópera, es muy difícil dar el salto a empezar a dirigir, que las temporadas confíen en ti Obviamente, sí, para sí. hacer un proyecto, ¿no? Es relativamente sencillo comenzar a ser asistente y de hecho estuve a punto de entrar en esa línea y fue Peter Sellars de nuevo el que me lo prohibió, ¿no? Cuando yo estaba en Barcelona haciendo el máster, yo estaba estudiando sobre Peter Sellars y Peter estaba en Madrid haciendo una ópera en el Teatro Real. Entonces yo fui, estuve con él ensayando y claro, para mí era mi ídolo. Y le pedí ser su asistente y él me dijo, no, 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 tú no tienes que ser mi asistente, tú vas a dirigir, tienes que esperar tu momento. Y tuve la suerte o el atrevimiento de presentarme al Premio Europeo de dirección. La verdad es que en el mundo de la ópera, para los directores, para los cantantes, para los directores musicales, tenemos concursos internacionales que son una manera de mostrar tu trabajo y dar ese salto. Y yo tuve el premio europeo, es un premio que da Ópera OIGOPA, Ópera Europa, que es la asociación que engloba, en realidad se llama Ópera Europa, pero engloba todos los teatros, todas las temporadas importantes del mundo. En España, por ejemplo, el Teatro Real, el Liceo, Valencia, Sevilla, pero también la Scala de Milán, Londres. Y bianualmente sacan un concurso, ¿cuál es la palabra? Me sacan un concurso, estoy buscando el término justo. Una convocatoria. Convocan un concurso donde sacan una obra para un teatro donde pueden los directores mandar propuestas. Y bueno, yo me presenté, tenía entonces 24 años, me presenté, yo Mónica nunca había dirigido una ópera ni nada de eso, había hecho cosas súper off en Barcelona, a mí autogestionado, nunca había dirigido una ópera ni me había visto yo a mí mismo en un ensayo de ópera siendo yo el que manejaba el cotarro y contra todo pronóstico me llamaron para la final, se presentaron como 150 directores y eligen siempre a 4. Y un día me escribieron, estaba yo entonces en Londres, porque después de Barcelona me fui a Londres para continuar mi formación como director de teatro de texto y aprender un poco el método anglosajón de dirección. Allí trabajaba a la vez en una cafetería, un poco como todos los que nos hemos ido a buscar la vida al extranjero. Y entonces me dijeron que, bueno, que yo me habían seleccionado para la final. Y me fui a Viena, a la Ópera de Viena. Imagínate, yo tenía 24 años, Madre los mía. otros 3 tenían todos 1,33, 34, 35. Entonces, yo llegué allí, me parecía todo tan surrealista, tan improbabilísimo, la idea de que yo fuera a conseguir nada allí, que recuerdo llegar a la sala de ensayos y el día de la final, porque tienes que ensayar una parte delante del jurado y delante del público. O sea, imagínate la presión de estar... Y para mí era mi primer ensayo, en realidad, como director de ópera. Yo había ensayado cosas como en teatro, pero nunca... Entonces, Ya, yo ya. llegué allí y la gente estaba en la habitación llena de gente, la gente empezó a tomar asiento y tuvo un momento de decirme... O sea, me entró tanto miedo que dije, mira, esto solo tienes, o sea, lo único que tiene sentido aquí es que te lo pases bien, porque, o sea, esto es imposible, o sea, nunca has hecho esto. Y yo creo, entonces, me lo pasé tan bien en el ensayo que luego terminé y me quedé súper a gusto y contra todo pronóstico en la cena de gala por la noche cuando se anuncia el premio, cuando abrieron el sobre, dijeron que yo era el ganador.
Y entonces luego el jurado, hablando con ellos, me decían, es que ha sido tan diferente porque tu ensayo, los demás ensayos, ha sido una cosa tan fresca, tan... Y de repente yo decía, bueno, es que yo lo que he hecho ha sido intentar pasármelo bien, o sea, sabía un poco lo que tenía que hacer, pero disfrutar y yo creo que fue proyectar entonces, esa pasión que tengo yo por la dirección, lo que me llevó un poco a eso. Y tuve la suerte que el premio conllevaba hacer una ópera en Alemania, entonces el poder hacer una ópera y ya tener algo que puedes enseñar me abrió enseguida la puerta al Teatro Real. La verdad es que yo tuve la suerte de empezar por la puerta grande porque una consecuencia lleva a la otra. Justo había conocido a Gerard Mortier, que era el director anterior a Joan Mataos, del Teatro Real, cuando hice el proyecto fin de carrera de máster con Peter Sellars, es decir, de una manera bastante casual. Gerard se enteró que yo había ganado el premio europeo, porque tiene una repercusión en todos los directores de teatro. Claro, todos saben quién ha ganado el premio europeo, porque están además allí, se da en esa gala. Y Pero qué después de hacer la importantes ópera... son este tipo de oportunidades, ¿no? O sea, Claro, claro. cómo los países necesitan poner este tipo de premios o de oportunidades, porque, Y bueno, cómo no hay que tenerle miedo, ¿eh? en el arte no, pero en el arte es un poco difícil, ¿no? O sea, no, digamos que está menos estructurado, ¿no? En las profesiones artísticas. Claro, Entonces, algo que se puede entender, sobre todo para la gente que no está metida en este mundo, que total es un premio, no es un premio. En realidad es como cuando uno quiere entrar a trabajar en una empresa de energías renovables y le dan su primera oportunidad, claro, ¿no? claro, De claro. llevar un proyecto, de participar en un proyecto, en realidad, ¿no? Porque Yo lo ese que premio lo que te siempre... permitió es ejercer de director. Claro, aquí en realidad las reflexiones que saco a posteriores son, primero, en realidad uno tiene que estar muy atento porque oportunidades hay muchas. Yo cuento esta porque es la más grande, ¿no? La más llamativa. Pero en realidad oportunidades hay muchas y uno tiene que... Yo siempre he aprendido a desdramatizar el concepto de, ¿sabes? Hay muchas oportunidades, entonces ninguna es la oportunidad, como que si se te escapa ya no va a venir otro, eso hay que desdramatizarlo. Hay oportunidades y uno lo que tiene es que estar siempre alerta, porque las oportunidades, en realidad a lo mejor la oportunidad no me vino por ganar ese premio, sino porque haciendo el máster había ido a Madrid a conocer a Peter Sellars y entonces aproveché para entrevistarme con Gerard Mortier y fue como una casualidad que después de ganar el premio Gerard me invitara al Real a hacer un DNA para niños. O sea, oportunidades hay todo el rato. Entonces, primero hay que estar muy atento y saber aprovechar todo porque las oportunidades están en el aire todo el rato. Y luego no hay que tener miedo, por ejemplo, a hacer este tipo de concursos, o no hay que pensar que este tipo de concursos que no son para ti o no los vas a ganar tú. Es decir, yo siempre, y lo digo con toda la humildad, y lo digo siempre, si yo gané ese concurso, en realidad cualquiera lo puede ganar. Quiere decir, no era yo diferente a, ¿sabes? Y yo me presenté ahí, recuerdo que incluso me decían, no te presentes, te vas a pasar todo el verano trabajando y eso es imposible. Y yo siempre digo, una de mis máximas en la vida es, yo digo, todo el mundo tiene un techo de cristal, todo el mundo tiene un techo de cristal, pero la aventura de la vida es descubrir cuál es. Entonces, no porque tú sepas que tienes un techo, que hay, no vas a decir, pues no hago nada. Entonces, yo siempre digo, bueno, pues yo espero pasarme la vida descubriendo cuál es, ¿no? Y no quedarme sentado. Entonces, Claro. Y ahora que llevas ya unos años de profesión, tampoco muchos, porque eres muy joven, ¿no? Con muchos éxitos, pero también con errores y con críticas negativas, que en el mundo del arte, pues las críticas negativas pueden ser a veces equivalentes a un fracaso en un emprendedor que monta una empresa, ¿no? Depende de cómo y cuándo y de quién se produzcan. Cuéntanos cómo lo vives tú y cuáles son tus aspiraciones un poco ahora, a ¿no? ver, yo creo que las críticas son fundamentales para crecer en la vida. O sea, yo creo mucho en el concepto de crítica, en la vida, en el arte, en todo, ¿no? O sea, para mí son fundamentales. Lo que pasa es que hay que saber un poco, para que sean constructivas, hay que saber leerlas. Entonces, yo siempre digo, por ejemplo, en el mundo del arte, que es muy importante conocer al crítico. Es un suicidio ponerte a leer una crítica sin saber, no conocerla a él personalmente, sin saber su contexto, porque tanto una crítica buena
puede no valer nada en realidad y tú venirte arriba y no valer nada, como una mala puede ser muy destructiva. Entonces es muy importante, pero las críticas son fundamentales para crecer y yo intento conocer eso, cuáles son el contexto de cada crítico e intentar aprender de eso, intentar aprender para mejorar, porque yo creo que de nuevo la aventura de la vida pues es intentar mejorar y mejorar y mejorar y se aprende muchísimo. Es verdad que duelen, pero es aprender. Con las críticas lo que ha ocurrido es que, claro, el problema o lo que ocurría antes es que una crítica mala al día siguiente se convertía en el papel de envolver las barras de pan, ¿sabes? Porque un periódico y hoy en día una crítica mala o Ya, buena ahí se queda para siempre. se queda para siempre en internet, ¿no? Entonces yo siempre, con los críticos con los que hablo y siempre les digo esa cosa, ¿no? En plan, tener cuidado, o sea, tener en cuenta que eso va a quedar ahí y la gente lo va a leer y cuando vas a presentarte la gente va a googlear tu nombre. Pero bueno, yo afronto las críticas eso, siempre intentando aprender y mejorar y en el fondo hay que tener humildad y saber que, bueno, nos vamos a equivocar todo el rato y, bueno, yo intento mejorar, ¿no? Y ya te digo, y las tomo, bueno, pues como la vida. Luego intento reunirme o rodearme, mejor dicho, de mis críticos personales que son profesionales o aficionados en los que creo mucho en su criterio y a los que tengo bien aleccionados de no ser complacientes conmigo, sino no, porque hay que aprender y los demás ven desde fuera lo que tú no ves o a veces al revés. Quiere decir, ocurre en el arte, claro, o en el teatro, en la ópera. Tú imagínate una obra cómica, como tú te inventas el chiste, te lo has inventado tú y lo has ensayado 15 veces, deja de ser gracioso. Entonces necesitas a una persona desde fuera. Y yo creo que eso es aplicable a todas las profesiones. Tener a alguien fuera que te vea, o en la vida, ¿no? Que te vea y que te diga lo que tú no eres capaz de ver. Un poco lo mismo que hace el teatro y la ópera con la sociedad, que es poner en el escenario para que tú lo entiendas, pues tú Sí, como un necesitas a alguien espejo. fuera que te entienda, o sea, que te haga ver lo que tú no estás viendo. Y sobre lo que me preguntabas de cuál es mi planteamiento, bueno, mi planteamiento es poder seguir haciendo ópera, que ahora parece un poco complicado, pero esperemos que en unos meses pueda volver a ser, siempre con esa máxima, como te he dicho antes, de entender que la ópera es una herramienta. Primero es una forma de arte increíble porque es cooperación, es unión, son un montón de artistas de diferentes países trabajando juntos, diseccionando una obra, intentando entenderla, resignificarla, creando una cosa para un público, intentando, desde luego con mi perspectiva siempre, intentando crear ese clima de reflexión en el escenario para que el público salga no con respuestas, sino haciéndose preguntas. Y bueno, intentar seguir, ya te digo, para mí la ópera me llena muchísimo como creador, como persona y espero, si hace 2 meses teníamos el pánico de pensar, o yo tenía el pánico que nunca más íbamos a poder hacer esto, yo decía, bueno, es que si se acaba el teatro, ¿quién nos va a explicar la pandemia si se acaba el teatro? Si el teatro sirve para eso, ¿no? Si el teatro lleva 25 siglos sirviendo para eso. Pero bueno, poco a poco, ahora lo que estamos viendo son otras maneras y esperemos volver a hacer obras sobre el escenario para que podamos entre todos reflexionar, porque como digo, el teatro y la ópera al final es una heredera de la tragedia griega, es eso, es lo que ha ayudado a la humanidad a analizarse todo el rato y a mejorar, y a mejorar. Sí, yo creo que es difícil a veces que las personas que en su infancia no se han acercado de adultos entrar, ¿no? en la ópera, pero bueno, también hay ahí una labor de divulgación un poco y de llegar a los jóvenes que, bueno, que yo sé que a ti también es una cosa que te inquieta y que en algún momento pues podrás dedicarte a ello de verdad con proyectos importantes porque creo que es algo que hace mucha falta, ¿no? Sí, A lo mejor muchos de los jóvenes que están aquí dicen, bueno, pero es que claro, este chico es un artista y tiene mucho talento, entonces yo, bueno, sé que lo habéis oído muchas veces, pero es que talento, todos tenemos un talento. todos, El todos, tema es ver cuál es ese talento y en realidad claro. estos momentos que nos ha contado Rafa son momentos aplicables a cualquier carrera, no solamente a la de un artista, ¿no? O Claro, sea, que yo y creo
que podéis sacar aprendizajes de esto que hemos escuchado aquí. Y bueno, Rafa, pues muchas gracias. Ahora Margal, que es nuestro moderador, nos planteará alguna de las preguntas que han ido surgiendo durante tu intervención. No nos queda mucho tiempo, pero Marc, adelante. Hola, Rafael. Un gusto tenerte, como siempre. Bueno, claro, existe la idea de que lo artístico es más vocacional, ¿no? Tú mismo lo has transmitido, ¿no? ¿Qué nos podemos llevar de esta cosa vocacional a otros ámbitos? O sea, ¿qué hay de lo vocacional que podemos trasladar a otros ámbitos del conocimiento, ¿no? El mundo de la empresa, el mundo de la ciencia, el mundo de... Bueno, yo siempre digo que hay dos tipos de personas, los vocacionales y los no vocacionales, los que entienden que entonces en ese segundo apartado de la vida, que es desde que terminan los estudios, bueno, terminas, siempre continúas formándote, como he dicho antes, yo sí he estado durante el confinamiento estudiando nuevos softwares que desconocía. Yo creo que las personas que entienden que tu profesión es, digamos, un poco la columna vertebral de tu vida, y las personas que, bueno, que tienen la profesión es una manera para poder hacer otras cosas. Entonces, es un poco, yo creo que en mi caso, un asunto importante. O sea, yo lo que diría es que la vocación es algo que uno tiene que, si lo sientes, si eres de ese tipo de personas, tienes que seguirlo y seguir tu intuición y dedicarte a ello. Y pongo mi propio ejemplo. Yo empecé a estudiar arquitectura en 2005, cuando era la mejor carrera con más salidas que había. La dejé en 2007, en un momento en el que para mi familia era un drama que yo dejara arquitectura para irme a arte dramático. Pues llegó la crisis de 2008 y le dio la vuelta a la tortilla. Y yo, licenciado en arte dramático, tenía muchísimo más trabajo que mis colegas arquitectos que habían estudiado conmigo y se habían licenciado como arquitectos. O sea, uno no puede, mira ahora, por ejemplo, lo que estamos viviendo, uno no puede prever lo que va a ocurrir. Entonces, seguir tu vocación es, sobre todo, darle un sentido a tu vida y eso se puede llevar al arte o se puede llevar al mundo a cualquier persona que sienta que para ellos quieren construir una vida donde donde la profesión sea, como digo, un pilar central alrededor de lo que orbite un poco el resto. En estas sesiones que ya hicimos en el curso anterior, se habla mucho de la transformación, de los cambios que se van a producir, de las cosas que han venido para quedarse, ¿no? Y estos días en las noticias vemos continuamente como se habla de que la cultura queda un poco en la cola de la recuperación o cómo se está apostando. Vamos a una pregunta muy concreta de tu sector, que es cómo ves la situación del sector cultural en ese ámbito del cambio, ¿no? Que tienen que hacer todas las profesiones. Y si crees que se está apostando por la cultura, ¿qué papel puede jugar en ese cambio general de la sociedad? A ver, yo cuando estudiaba arte dramático, justo durante la crisis, porque empecé en 2007, tenía un profesor que decía, bueno, el teatro siempre está en crisis, en realidad. Entonces, nosotros vivimos anclados en la crisis. Por un lado, a ver, dos reflexiones. Uno, yo creo que durante el confinamiento nos hemos dado cuenta de lo importante que es la cultura. La cultura, he dicho antes, tiene dos grandes ramas, que es el entretenimiento por un lado, que ha sido fundamental para evadirnos, si no esto habría sido imposible, y luego el arte, que es eso que nos amplía la esfera del ser, es decir, que nos hace preguntas. Y yo creo, y estoy muy feliz de ver que toda la sociedad, o una gran parte de ella, ha sido consciente y entonces ha apoyado que la cultura no se quede atrás en la reconstrucción después de esta crisis tan tremenda. Entonces yo creo que, como he dicho, como decía antes, ¿cómo no va a haber o sea, si no hay teatro, ¿quién nos va a explicar a nosotros lo que nos ha pasado? ¿O quién nos va a ayudar? La cultura va a ser fundamental y entonces, bueno, pues hay que ver un poco en este contexto tan difícil, económico por un lado, que va a ser difícil, y luego por la propia casuística del teatro, que es una liturgia donde personas van a un sitio y necesitan de ese contacto físico para llegar a la catarsis, ¿no? Que es al final el hacerte esas preguntas y reflexionar colectivamente, pues habrá que estudiar diferentes maneras. Y ahora estamos, pero bueno, yo creo que bueno, es un momento de experimentación, no solo en las ciencias, sino también, hay que decir, de experimentar con maneras de hacer y muy probablemente
sea también un revulsivo para, quiere decir, a lo mejor estamos acomodados en una manera de hacer las cosas o estábamos acomodados y ahora la obligación nos va a hacer investigar otras maneras y ver cuáles son los límites de la representación operística, qué otras maneras hay de hacer, qué define o no una representación, y eso se puede llevar a todas las artes y a todos los ámbitos de la sociedad, yo creo. Muy bien, y para terminar, así muy rápidamente, si pudieras ir al pasado y encontrarte con ti mismo, con 20 años, ¿qué mensaje darías a los jóvenes? Yo me diría, pues eso, lo que he dicho antes. Primero, sigue tu instinto porque no puedes prever nada y ahora estamos más que nunca, debemos ser conscientes de eso, con lo que está pasando. No puedes prever nada. Yo no podía prever la crisis del 2008 cuando empecé a estudiar arte dramático en 2007 y todo eso. Y luego abre los ojos porque hay millones de oportunidades. Abre los ojos, vive todo a tope, aprovecha todo a tope, intenta conocer a las personas, nútrete de ellos cuando vas a un sitio. No pienses que porque tú no lo vas a conseguir no vas a... Quiero decir, es que lo que hablamos antes, tú dices, no voy a llegar el primero en una carrera, entonces no corro. No, corre y descubre cuál era tu puesto y vive en paz con ese puesto. ¿Fuiste el número 7? Pues qué maravilla. Pero el aprendizaje fue descubrir cuál era tú, ¿no? Y no decir, como no voy a ser el número 1, no voy a salir a correr. Y un poco eso, me diría, sigue tu instinto y disfruta. Y en realidad es un poco lo que he hecho y desdramatiza también un poco. Al principio era yo mucho más tremendo con lo de las oportunidades. La oportunidad, Dios mío, he dejado de pasar. No, hay millones de oportunidades. Ninguna oportunidad es la oportunidad, ningún error es el error. Desdramatiza los errores, sencillamente aprende, intenta aprender de todo, de tus errores y abre los ojos, porque oportunidades hay al lado tuyo en el autobús. Bueno, ahora no podemos ir en el autobús, pero bueno, a 2 metros, a 2 metros en el parque con una mascarilla puede haber una oportunidad y tú no te estás... Abre los ojos y, ¿sabes? Abre los ojos. Yo creo que esto es válido para todos. Para todo. Claro. Yo aprovecho que está Rafael aquí, a quien me parece que le he llamado Rafa en algún momento y me va a salir. No pasa nada. Para también deciros, chicos, que os habréis dado cuenta un poco durante este confinamiento, como ha dicho él, de la importancia que tiene la cultura, el arte, no solamente como entretenimiento, sino también como consuelo, ¿no? Pero para que esas herramientas nos sirvan realmente de consuelo, no vale que cuando pasa la catástrofe decides coger un libro y leer una poesía. Te tiene que pillar leído ya, te tiene que pillar con los conciertos vistos, te tiene que pillar con el teatro vivido, ¿no? Entonces, esa es una función de la cultura y del arte también. Y vosotros todavía estáis a tiempo de que cuando la vida os dé una bofetada, porque lamentablemente la vida también son bofetadas, ¿no? Pues estéis preparados y tengáis esas herramientas de consuelo que creedme que son muy importantes. Gracias, Rafael, por contribuir a ello. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.